Ok, hola a todos. Soy el doctor Antonio Rodríguez, profesor investigador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac Mayab. Y es un gusto para mí compartir un tema fundamental para la formación y práctica de la arquitectura. Estamos hablando de la representación arquitectónica. Para los arquitectos, la representación arquitectónica, es decir, los dibujos, lenguaje gráfico, normas, convenciones necesarias para comunicar nuestras ideas, es esencial. No podemos comunicarnos de mejor manera con nuestros clientes, colaboradores y muchas ocasiones con nosotros mismos para poder plasmar lo que deseamos significar, crear como arquitectos. Vamos a clasificar las imágenes de la arquitectura en dos tipos. Primero tenemos las imágenes de representación y luego tenemos las imágenes de prefiguración o de presentación. En las imágenes de representación se trata de aquellas formadas por una aprehensión consciente del objeto, es decir, captar en análisis y en síntesis, en proceso mental y expresión gráfica, la realidad, el objeto que tienes frente a ti. Se designa representación por igual tanto al proceso mental como al objeto, al producto, o sea, el dibujo. Por lo tanto, el estudio de la representación no se limita a las figuras o a los dibujos, sino también a su creación. Vamos a analizar un poco esta doble dimensión de la representación como proceso mental y como producto creado. Como proceso mental resulta que es muy interesante porque es el modo en que un arquitecto capta un objeto y lo representa, ya que implica una labor mental en la cual ese objeto se le presenta a su mente y a su vista de un modo que pueda comprender un aspecto elegido por él. Es decir, en la representación hay un proceso de selección, ¿de acuerdo? Es una figuración de tipo mental, extraer la esencia de la realidad y que además es posible de almacenarse, es decir, puedes ejecutar luego dibujos de memoria. Por lo tanto, esta selección se hace cuando tienes una actitud contemplativa, pero también interpretativa del mundo. Es aproximarse al mundo de acuerdo a tus propios intereses. En cuanto a la representación como producto creado, resulta que representar gráficamente es una forma de expresión del pensamiento, porque a través de estos dibujos el arquitecto piensa y se expresa. Por lo tanto, dibujar es enunciar, actuar, hacer un objeto visible a los sentidos. Hablemos de la otra vertiente de las imágenes de la arquitectura, ya no la representación, sino la prefiguración o presentación. En esta modalidad, contrapuesto a las imágenes de representación, un sujeto intenta formular su voluntad de proyección de la subjetividad en el mundo, es decir, esto es posible de ser expresado por una conciencia de valoración y de especulación. Las imágenes de prefiguración no intentan en absoluto describirla a la realidad, dibujar lo que ya existe, o sea, representarla, no, es crearla a partir de un objeto que se va construyendo gradualmente en la mente del creador, del diseñador, que se trata de anticipar, de proponer, de imaginar una transformación de la realidad, cuyo plano de existencia más concreto pues es precisamente el constituido por las imágenes que la determinan y la analizan. Resulta que presentación y representación tienen una relación muy íntima, como podrán notar, porque conforme vas obteniendo una mayor claridad en la imagen que vas buscando, la vas dibujando con elementos cada vez más reconocibles, propios de la representación. En el proceso de diseño, de hecho, se suele partir con un bajo nivel de información y un alto nivel de incertidumbre para finalizar con un alto nivel de información y un bajo nivel de incertidumbre. Como un complemento a estas clasificaciones de las imágenes arquitectónicas, hay que mencionar que los dibujos en arquitectura, de acuerdo al grado de aproximación o de precisión del objeto que representan, las vamos a clasificar en una primera fase también en lo siguiente. Tenemos lo que son los esquemas
o esquicios. El término esquema se refiere a la representación de una figura sin entrar en detalles, indicando sus relaciones y su funcionamiento. Tiene una, digamos, raíz etimológica italiana muy interesante, porque esquema proviene del italiano schizzo, schizzare, y significa brotar o la mancha que deja un líquido al salpicar, ¿ok? Y también significa como salir corriendo o salir corriendo en tropel. Y ya después toma el sentido de dibujos provisionales, ¿no? Entonces se entiende por esquizo o esquicio la primera operación, la de hacer brotar en grandes trazos los rasgos más significativos del proyecto para la resolución de muchas decisiones previas, como la del programa arquitectónico, por ejemplo. Luego tenemos el término croquis, que viene del francés croquer, croquisar, y es un término pictórico, no tanto de dibujo, que significa tomar rápidamente del natural. Esa costumbre de la observación permitirá también imprimirle al dibujo esas cualidades de justa proporción. Estos atributos aparecerán en los bocetos del arquitecto si éste ha madurado honesta y sabiamente su preparación en el diseño, permitiéndole expresarse gráficamente de una forma eficaz y evidente para visualizar rápidamente a través de los croquis diversas cualidades y atributos de sus ideas, por ejemplo, características volumétricas, atributos de claroscuro, luminosidad, todo cuanto contribuye en su mente a convertir en válida y completa esa idea arquitectónica. En resumen, como podemos ver, el dibujo de arquitectura es una operación y un lenguaje auténticamente personales del arquitecto. Desde el simple esquema, pasando por el croquis, hasta una animación hiperrealista o de realidad virtual o aumentada, los arquitectos hemos plasmado mediante nuestra visión o intuición creativa nuestra personal forma de ver el mundo. Y citamos aquí al gran pintor Eugène Delacroix, nuestra particular manera de ver y coordinar el mundo. Vamos a hacer un breve repaso por la historia de la representación arquitectónica. Ya desde el 480, estamos hablando del siglo XV después de Cristo, algunos pintores, sobre todo italianos, comenzaron a ensayar métodos de representación más realistas que la etapa precedente del gótico, que era el estilo que dominaba la pintura, ¿no? Buscaban composiciones más profundas, con efectos de perspectiva, con sensación de tridimensionalidad. Para un estudiante de arquitectura, justamente eso es una de las cosas que se suelen dificultar un poco al principio, pasar de 3 dimensiones, que es la realidad, a 2, un plano, un dibujo, un papel, ¿no? Y tenemos antecedentes interesantes, por ejemplo, el pintor sienés Ambrogio Lorenzetti, que hizo un fresco fabuloso en el año 1340, que se llamaba Los efectos del buen gobierno. Está en el Palacio Público de Siena. Es un gran mural muy largo y que precisamente por su largor, por su longitud, utilizó diferentes puntos de vista. En este mural se recogen muchas escenas con una continuidad espacial muy interesante y muchos puntos de fuga o puntos de vista, ¿no? Todavía tardaría un siglo más la teoría de la perspectiva en definirse, pero esto fue un muy importante precursor. ¿Quién fue quien realmente inició el tema de la perspectiva? Pues fue el gran arquitecto florentino Filippo Brunelleschi, un genial creador y el primer artista que demostró los principios de la perspectiva racional. Los principios son muy sencillos, es dibujar partiendo de un punto de vista único, haciendo que las paralelas de la escena converjan hacia ahí, hacia un mismo punto de vista, un mismo punto de fuga. Sobre ese punto de fuga existe la línea del horizonte y coincide con el punto de vista, o sea, se sitúa a la misma altura y justo enfrente de nosotros. De tantas obras que se hicieron en el Renacimiento con la nueva técnica de la perspectiva, yo quisiera mencionar la que para mi gusto es una de las más importantes para la historia de la representación arquitectónica, y es la extraordinaria obra de Piero della Francesca que se llamó La ciudad ideal. Observen cómo en esta pintura se expresa con la nueva técnica en boga, la de la perspectiva,
todos los elementos arquitectónicos presentes convergiendo hacia un único punto de fuga, y en ese punto de fuga está sucediendo algo de gran relevancia. Es una obra extraordinaria. Es interesante mencionar que estos artistas también se valieron de novedosos, entre comillas, artificios de apoyo, como la cámara oscura, un aparato óptico que permitía calcar directamente sobre un soporte, lo que proyectaba lumínicamente sobre dicho soporte. La cámara oscura es considerada precursora de la moderna cámara fotográfica. Durante el barroco hubo una serie de evoluciones y mejoras de la representación. Sin embargo, la gran aportación de este período a la representación son las vistas aéreas, arquitectónicas y urbanas. Y aquí vale la pena mencionar, por supuesto, la vista y plano de Toledo del Greco, una obra realmente portentosa que incluso se anticipa no menos de 300 años a la época en que las cámaras fisheye empezaron a aparecer, ¿verdad? También durante el barroco y posteriormente a esta época podemos mencionar al gran Giacomo Piranesi, que a mediados del 18 hizo unas descollantes escenas fantásticas por su poder evocador y siniestro llamadas Carceri, y ejecutadas con correcto método de perspectiva. Estos grabados aunan sugerentemente la imaginación del artista con la expresión gráfica. Son obras clave en la historia de la representación arquitectónica. Posteriormente podríamos mencionar el periodo ya academicista, aparece la geometría descriptiva y entonces van poco a poco refinándose cada vez más estos métodos. Algunos han dado en llamar a estos dibujos ya de estilo preciosista incluso. Podemos mencionar a Eugène Viollet-le-Duc, que es un claro ejemplo del nuevo profesional de la arquitectura que domina a plenitud las herramientas gráficas con gran soltura y maestría. Muy poco tiempo después hace su aparición un instrumento que va a cambiar por completo la forma no solo en que se visualizaba la arquitectura, sino la realidad misma. Hablamos de la fotografía, que fue presentada en Francia el 19 de agosto de 1839. Casi inmediatamente después de su implementación, estamos hablando de 1840, se propone el método de la fotogrametría para el levantamiento y reconstrucción arquitectónico y urbano, secundado por supuesto por el dibujo a mano. Con el descubrimiento de la fotografía, resulta que se les quita a las artes plásticas el deber o el papel preponderante de registrar el mundo circundante que tenían y las encamina a nuevos terrenos artísticos y estéticos. Esto ocurre así porque la fotografía, al captar la realidad, con el grado de aproximación con que lo logra, permite a las disciplinas tradicionales de representación destacar las partes necesarias del objeto. Es decir, las artes plásticas ahora van a hacer más énfasis en los procesos y en la visión, más que en la representación. Saltemos hacia el movimiento moderno y cómo éste emancipa o libera el dibujo arquitectónico. El movimiento moderno, y estamos hablando del siglo XX, tanto en arquitectura como en artes plásticas, significó una importante ruptura con los métodos de representación anteriores. ¿Por qué? Porque ahora el dibujo arquitectónico se libera de la carga figurativa que durante siglos había sobrellevado y pasa a constituir un objeto independiente y con carácter propio. Vamos a mencionar dos innovaciones importantes que el movimiento moderno hace para el dibujo arquitectónico. La primera innovación capital de la representación moderna es que en vez de mostrar el objeto arquitectónico en su apariencia final, digamos, o física, se le representa más bien como una construcción gradual del espacio, armando y desarmando las ideas constructivas y espaciales para una mejor comprensión integral. Y al respecto basta ver la obra del arquitecto holandés Theo van Doesburg. La segunda innovación del movimiento moderno a la representación es que se revaloriza en gran medida el croquis arquitectónico como una herramienta clave para la prefiguración de las ideas proyectuales, lo que mencionábamos anteriormente, no tanto como una interpretación de la realidad. En ese sentido, el croquis no necesita ningún atributo de exactitud o veracidad respecto al modelo,
porque actúa solo como un apoyo mental para conformar el espacio en la imaginación del arquitecto. Y se retoma, por supuesto, la línea como la técnica primordial de representación por sus cualidades descriptivas y su carácter sintético. Entonces, al carecer de este elemento referencial, el dibujo arquitectónico moderno se vuelve un medio de expresión todavía más pleno de la personalidad del autor y, por supuesto, inspirado también en las corrientes pictóricas de vanguardia, se procura explorar el objeto desde múltiples y simultáneos y hasta contradictorios puntos de vista, dotando a las obras de carácter algunas veces casi abstracto. Finalmente, después del gran desarrollo de la fotografía y cómo ésta contribuyó a la representación arquitectónica, llegamos a la era de la computación. La era de la computación, la entrada en escena de los medios computacionales, cambió, como podemos sentir hoy en día, radicalmente el planteamiento, criterio, enfoque, alcances, tal vez no solo de la representación, sino de nuestra misma profesión. No solamente en términos de productividad y eficiencia que nos permiten las computadoras, sino también en la misma forma de ver y generar y prefigurar la arquitectura. Lo que sí valdría la pena decir es que las computadoras desde su inicio han estado relacionados software y hardware, es decir, en sus inicios el diseño asistido por computadoras se utilizó pues por la industria aeroespacial y automotriz para poder pasar información pues a las máquinas que ya hacían los montajes o las piezas, ¿no? Hoy en día tenemos muchísima disposición de estos programas para prácticamente todas las etapas del proyecto arquitectónico, a excepción posiblemente de la etapa conceptual, donde todavía el dibujo tradicional sigue siendo preferible. ¿Por qué? Por su rapidez, por su economía de medios y porque hay menos interfaces entre el cerebro y la mano y la expresión. La computadora todavía añade una interfaz que no es del todo ágil. Entonces necesitamos mucha libertad y mucha flexibilidad para el inicio, el arranque de un proyecto. Esto es importante mencionarlo. Ok, vamos a concluir esta pequeña presentación acerca de cómo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac es sumamente importante para nosotros el tema de la representación. En nuestra carrera vas a ver muchas materias relacionadas con esto, materias relacionadas con el croquis arquitectónico, con el dibujo técnico, tanto tradicional como por computadora. Y también vamos a tener una parte muy importante que es el VR Room o el cuarto de realidad virtual, que es una sala con equipos y hardware para poder testear y recorrer tus propios diseños. De esta forma podrás traer al plano de la realidad virtual tus ideas, que ya habrán avanzado un gran tramo en el camino de concretizarse ya en el plano de lo físico. Te invitamos a que conozcas, practiques mucho y hagas del dibujo y la representación arquitectónica un hábito que siempre te acompañe. No olvides que estamos para servirte y acompañarte en este importante proceso de tu formación profesional.